¿Cómo les va, chicos? Buen día. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar una clase que es bastante importante porque en esta clase vamos a charlar acerca de cómo interpretar gráficos. Los gráficos generalmente se encuentran en la mayoría de los libros que utilizamos para estudiar las diferentes materias. Por eso me parece que esta clase es muy importante. Bueno, comenzamos. ¿Qué características tienen los gráficos? Los gráficos van a representar una relación entre todos los datos que me brinde ese gráfico, pero lo van a hacer a través de una imagen, o sea que representa datos a través de una imagen. Pueden mostrar fenómenos naturales de la vida cotidiana o del mundo de la información. Permiten organizar la información de una manera mucho más vistosa, más clara, más sencilla, fácil de analizar, para que con solamente un golpe de vista podamos darnos cuenta de detalles fundamentales. Ahora, existen distintos tipos de gráficos. Los gráficos de columnas, los gráficos de columnas apiladas o de columnas agrupadas, los gráficos que se llaman gráficos de torta o gráficos circulares, los gráficos lineales, etc. Estos gráficos los podemos encontrar, como les decía hace un ratito, en todos los libros que utilizamos en el colegio, en geografía, en matemática, en biología, en historia, etc. Pero también los podemos encontrar en diarios, en revistas. Hoy en día en los noticieros mucha información es presentada a través de esta forma. Para interpretar un gráfico es necesario tener en claro lo siguiente: el tipo de gráfico que estamos utilizando o que estamos analizando y cuál es la información que está siendo representada en ese gráfico. Comenzamos entonces ahora a analizar qué características tienen algunos de estos gráficos. Por ejemplo, uno de los gráficos más utilizados es el que se conoce como el gráfico de columnas. Yo lo llamaría también gráfico de columnas simples para diferenciarlo de los otros gráficos de columnas. Los gráficos de columnas siempre van a presentar dos ejes. A ver si los podemos empezar a mostrar y marcar acá. A ver. Siempre tienen dos ejes. Van a presentar un eje que se conoce como eje vertical, que es este que les marco acá, y otro eje que se conoce como eje horizontal, que es este que les marco acá. En cada uno de estos ejes se va a presentar un tipo de información. Analizamos este cuadro. ¿Este cuadro qué nos está marcando? Nos está marcando o nos quiere demostrar, representar preferencias deportivas de los alumnos de primer año. ¿Sí? Eso lo podemos leer. Generalmente, esto también es importante, generalmente los cuadros vienen con un título. Entonces, en este caso, el cuadro nos está marcando preferencias deportivas de los alumnos de primer año. ¿Cuál es la información que trae este cuadro en el eje vertical? En el eje vertical nos dice la cantidad de alumnos de primer año. Y en el eje horizontal nos va a estar mostrando qué deportes prefieren los alumnos de primer año. Entonces tenemos dos informaciones diferentes: cantidad de alumnos y tipo de deportes. Y las columnas generalmente se encuentran en distintos colores. Las columnas nos están indicando la cantidad de alumnos. Por ejemplo, en este caso, vemos que ¿cuántos alumnos de primer año prefieren el básquetbol? Bueno, tenemos que simplemente continuar la línea del eje vertical y podemos observar que hay 15 alumnos que prefieren básquet. ¿Cuántos alumnos prefieren fútbol? Lo mismo, tenemos que llevar la columna hacia el eje vertical y ahí podemos observar que son 20
los alumnos que prefieren jugar al fútbol o les gusta el fútbol. Ahora miren lo que pasa acá. ¿Cuántos son los alumnos que prefieren el handball? Bueno, acá no hay un número marcado en el eje vertical, pero sí podemos hacer como una especie de proyección. Es decir, si yo acá tengo el número 10 y acá en el eje vertical acá tengo el número 15, si proyectamos aproximadamente cuántos son los alumnos que prefieren handball, ¿está más cerca del 15 o más cerca del 10? Lo que tenemos que hacer es, entre el 10 y el 15, dividir a la mitad, más o menos sería por acá. Ahí tenemos aproximadamente 12,5, con lo cual esto está más cerca de aproximadamente entre 14 alumnos, podría ser 13 también. Entre 13 y 14 alumnos son los que prefieren handball. ¿Sí? Entonces, estas son las características de los gráficos de columnas. Ahora tenemos otros gráficos de columnas que son un poquito más complejos de analizar. Se los llaman gráficos de columnas apiladas. En este caso, podemos observar que también hay un eje vertical que nos está indicando, nos está dando una información, lo voy a marcar acá. Tenemos también un eje horizontal, lo voy a marcar acá. Pero en este caso hay dos columnas apiladas que están marcadas en dos colores distintos, una celeste y la otra como un color naranja. ¿Qué información nos está dando este cuadro? Bueno, nos está hablando de, en el eje vertical tenemos porcentajes. Se arranca en el porcentaje número 0 y se finaliza en el porcentaje número 100. ¿Qué información tenemos en el eje horizontal? Meses, desde enero hasta junio. Ahora, los alumnos que se representan con el color celeste son los alumnos aprobados. Los alumnos que se representan con el color naranja son los alumnos desaprobados, que tienen un 1, me lo marca acá. Entonces, fijémonos qué podemos interpretar en este gráfico. En enero, miro columna celeste, hubo casi y acá lo mismo, hacemos la proyección, casi un 70% de alumnos estuvieron aprobados. Y si partimos de 70 hasta llegar a 100 hay 30, entonces un 30% de alumnos en enero estuvieron desaprobados. Y así lo podemos ir interpretando en cada uno de los meses. Podemos pensar, por ejemplo, ¿qué mes fue el mes que más alumnos estuvieron desaprobados? Bueno, si miramos en febrero, los desaprobados son los naranja, ¿no? Si miramos en febrero, hay más cantidad de desaprobados que en enero. Si miramos en marzo, pareciera que hay un poquito más, pero yo no sé qué piensan ustedes. Para mí, la cantidad mayor de alumnos desaprobados existió acá miren, en el mes de abril. Bueno, no me quedo demasiado derecha la línea, pero se puede interpretar que hay más cantidad de desaprobados en el mes de abril, ¿sí? Fíjense que hay un montón de datos que uno puede sacar de este gráfico. Pasamos al gráfico siguiente. Acá tenemos los últimos 3 tipos de gráficos. Los que se llaman gráfico de columnas agrupadas. Y miren, es muy parecido a los gráficos de columnas anteriores. ¿Qué quiere decir muy parecido? Que vamos a tener un eje vertical, vamos a tener un eje horizontal. En el eje vertical se presenta un tipo de información, en el eje horizontal se presenta otro tipo de información, como en este caso, por ejemplo, se está presentando los meses del año y se está presentando, seguramente son los milímetros de agua caídos a lo largo de todos los meses del año.
Ahora, ¿por qué hay dos columnas una al lado de la otra? Bueno, porque me están marcando dos informaciones por cada mes. Las columnas azules me están marcando la cantidad de lluvia y la columna rosa me está marcando qué porcentaje de humedad hubo promedio en ese mes. Entonces yo acá, por tener columnas agrupadas, no apiladas, sino agrupadas una al lado de la otra, estoy recibiendo dos informaciones, pero que ambas informaciones las necesito que se encuentren una al lado de la otra para poder dar una vista distinta al gráfico de columnas apiladas. Otro gráfico que se suele utilizar muchísimo es el gráfico circular, que también se lo conoce como el gráfico de torta. En este caso, los gráficos se presentan en una circunferencia y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta circunferencia nosotros las vamos a ir, entre comillas, partiendo como si fuesen porciones de una torta, y obviamente que las porciones más grandes o más pintadas me van a representar mayor cantidad de lo que sea que este gráfico me esté mostrando o me esté queriendo reflejar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo qué superficie tienen los continentes del planeta Tierra. Entonces podemos ver a América con un 28%, Asia con un 30%, Oceanía con un 6%, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso represento la información, pero de manera circular. Y por último, vamos a tener un gráfico que también se suele ver muchísimo, que es el gráfico lineal. En este gráfico lineal, si observamos, es parecido al gráfico de barras o al gráfico de columnas. ¿En qué sentido que es parecido? En que tiene también un eje vertical y un eje horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no armo columnas, es otra forma, podría perfectamente haber armado una columna, simplemente lo que decido es colocar un punto en cada una de las informaciones que yo estoy queriendo representar. Por ejemplo, acá me está mostrando la temperatura a lo largo de los meses. Entonces, por ejemplo, en enero aproximadamente un poquito más de 10 grados, serían 11 grados centígrados, me está informando acá. ¿Podría haber hecho una columna? Sí, perfectamente, pero decidí marcar un punto. Y al finalizar mi gráfico lo que hago es, con una línea, uno todos esos puntos y me queda representado entonces toda la información a través de, como decíamos recién, a través de una línea. Y por eso este tipo de gráficos se lo denominan gráficos lineales. En las actividades que les voy a subir en la plataforma vamos a poder trabajar la interpretación de todos estos gráficos. Les dejo un abrazo.